Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Bueno, estamos ya en el séptimo mes del año, en julio, y muchos de los que realizamos actividades profesionales vinculadas a la docencia, estamos planificando el cierre de nuestro semestre, si es que no tienen trimestre, y el comienzo del segundo semestre para la planificación de clases. De hecho, los escolares en Chile, por un adelantamiento de las vacaciones de invierno, concluyeron hoy sus vacaciones de invierno y se reintegraron. Así que si escuchan menos ruido es porque los chicos están en el colegio. Nosotros tenemos un régimen de jornada laboral que va progresivamente a sumarse a las 40 horas y como ven ustedes ahí en la pantalla, es una ley que se aprobó el 26 de abril y progresivamente va a reducir la jornada de 45 horas que rige en Chile a 40. No somos el país que tiene menos jornada laboral, hay otros países desarrollados que tienen jornada mucho más corta y hay otros países que han aumentado su jornada laboral, una cuestión que parecía contradictoria. Entonces nos encontramos en este inicio de semestre y como les decía, para los que nos dedicamos a la docencia comenzamos a planificar cuáles son nuestras horas de clase, qué vamos a hacer y también algunos emprendimientos. Yo en la parte vinculada a mi oficina de asesorías hago eso también. Trato de ver cuál es mi carga laboral para poder vincular tanto lo que corresponde a clases, asesoría, litigio y ahora agrego la creación de contenido. Y no quiero superar las 40 horas porque si no, esta actividad libre se torna a veces más pesada que la actividad normal asalariado o con contrato de trabajo. Eso quiere decir que uno llega a tener efectivamente jornadas mucho más largas. Eso parece una contradicción, porque aquellos que desarrollan actividad independiente son jefes de sus propias empresas o son emprendedores o son profesionales técnicos que trabajan en forma libre, es decir, no asalariados, no con contrato de trabajo, sino vinculándose directamente con su clientela. Pareciera que trabajábamos menos, pero trabajamos a veces mucho más que estas 40 o 45 horas. De hecho, parece que trabajáramos todos los días, ¿cierto? Si uno comercializa algún producto, vende algún servicio, en todos los lugares está buscando la posibilidad de algún negocio. Entonces, haciendo la programación de mis actividades para poder acercarme a las 40 horas y poder distribuirlas bien, me encontré con una noticia, y es una noticia que fue publicada por Gestión Perú, donde habla sobre cuántas horas trabajan los peruanos. Y me llamó la atención porque yo sé efectivamente cuántas horas trabajan los chilenos. La discusión que existió en el Parlamento referido a la reducción de 40 horas, porque se estimaba que efectivamente iba a afectar a la productividad, una cuestión que a veces es algo contradictoria, porque no por más horas de trabajo vamos a trabajar o ser más productivos, ¿cierto? A veces se pierde mucho tiempo. Entonces en mi reacción de hoy les quiero comentar esta noticia de gestión, este informe del Instituto Nacional Estadístico del Perú sobre cuántas horas trabajan los peruanos. ¿Veamos? Bueno, y esta es la noticia que vi, dice empleo en Lima, cuántas horas trabajaron los peruanos durante el 2023. Según informó el Instituto Nacional de Estadística, la mayoría de los empleos en Lima no cumplen con la jornada de trabajo legal. Entonces me llamó la atención porque en esta comparación que trato de hacer de lo que sucede en mi país, mirando otros países, me llamó la atención que se producen los mismos problemas. Entendamos que tenemos jornada de 45 horas en Chile y vamos progresivamente a las 40, hay empresas que tienen 40, pero hay gente que trabaja más de lo que legalmente corresponde. Excluyamos los que tienen su propio emprendimiento, son sus propios jefes. Y excluyamos a aquellos empleadores que son de pequeñas empresas, que son los que van a abrir el local y cierran el local porque efectivamente llegan primero y se van último. Miremoslo desde el punto de vista del trabajador. Sí, da la impresión de que hay trabajadores que cumplen funciones fuera de su jornada laboral, pero excluyendo también las horas extras, que son las horas pagadas por esa cantidad de tiempo que trabajan. Veamos lo que dice la noticia en ampliado para que le demos contexto. Bueno, dice, empleo en Lima, cuántas horas trabajaron los peruanos durante el 2023. Y esta es una noticia que no es muy nueva, es del 16 de enero del 2024. Lo hizo Guadalupe Gamboa del diario Gestión. En el Perú, la jornada de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, acorde al artículo primero de la ley 27.671. Pero ¿cuánto tiempo realmente trabajan los peruanos? Que es la duda que tenemos en realidad, cuánto trabajan los chilenos, cuánto trabajan los colombianos, cuánto trabajamos los latinoamericanos en general, porque tenemos jornadas laborales muy extensas versus países desarrollados y daría la impresión de que pudiéramos ser más productivos, pero no se conlleva la cantidad de horas de trabajo con la productividad y tampoco se conlleva el valor hora de trabajo con el valor hora que le pagan a trabajadores en otros países. Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, señalan que al menos en Lima Metropolitana la mayoría labora hasta un promedio de 50 horas a la semana, pero hay otro grupo que sobrepasa ese tiempo. Es decir,
La gran mayoría trabaja más de lo que corresponde trabajar en el Perú. Y hay un grupo que supera esa cifra de las 50 horas. En Lima se registran 5.3 millones de trabajadores. Al cierre del 2023, recuerden que esta es una estadística del 2023 porque no ha concluido el 2024, alrededor de 1.6 millones de empleados en la capital trabajan entre 41 y 50 horas. Es decir, cumpliendo el horario establecido, porque el horario era de 45 horas por lo que entiendo. Otra realidad, que el promedio esconde que otro grupo de 975.400 trabajadores laboran entre 31 y 40 horas por semana, o sea, tienen un régimen mucho más flexible. Y unos 769.200 cumplen una jornada laboral entre 51 y 60 horas semanales fuera del promedio indicado. La cantidad de trabajadores en el horario de entre 41 y 50 horas, el más cercano a la jornada legal, aumentó en 0.3 durante el año pasado, pero aumentaron en mayor medida el número de empleados con otros horarios. Entonces, a mí me llama bastante la atención eso porque cada día encuentro que nos parecemos más. Es decir que a pesar de existir una legislación, y yo entiendo un organismo que fiscaliza esto, que siempre va a tener muy poca fiscalización, sumado que podrían haber problemas de corrupción, ¿cierto? Que hicieran vista gorda de algunos trabajos. Y el trabajo informal, es decir, mucha persona contratada en forma informal, es decir, sin contrato de trabajo en definitiva, supera la hora de trabajo. Entonces, sumado a otro problema que tienen los trabajadores, que es que su fuente de trabajo queda muy distante de su lugar, que hay atochamiento, cierto taco, decimos en Chile, cuesta llegar, no hay buena locomoción, el horario de desplazamiento, el tiempo de desplazamiento es muy alto, llegan en algunas ciudades a ser 2 horas. Es uno de los motivos por los cuales yo no me he trasladado, por ejemplo, a Santiago o Concepción. No soportaría ese horario de trabajo de salir a las 6 de la mañana para comenzar una jornada a las 8, terminar a las 7 para llegar a las 11 a la casa. Cuando converso con mis amigos, familiares que están en esas ciudades, es muy alto la jornada. Cuando yo, por ejemplo, a pie, me demoro 15 días en llegar al lugar donde voy, el único lugar donde estoy trabajando hoy día físicamente, todo lo demás teletrabajo. Pero para llegar al centro donde tenía principalmente mi oficina, donde estaban tribunales en mi ciudad, como estoy en una ciudad capital regional, pero pequeñita, no te demoras más de 20 o 25 minutos en locomoción. Y tenemos buena ciclovía, entonces es muy corto. Le tiene que pasar a muchos de ustedes. Entonces al final, como dicen por ahí, uno no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Entonces, ¿por qué se produce ese fenómeno? ¿Qué creen? Ustedes me podrían comentar. ¿Por qué la gente está trabajando más? Entendamos que podría haber un régimen negro, oculto, fantasma de pago de horas extras que no quedan registradas. Es decir, que esto es una estadística donde efectivamente se evaluó que había gente que estaba trabajando más horas, no se reflejan sus liquidaciones, pero le pagan por debajo, por ejemplo. Pero yo creo que es más alta las posibilidades de que haya gente que sea obligada a cumplir ciertos requerimientos de sus empleadores, por lo tanto, tienen que cumplir labores que no estaban en su contrato de trabajo para resguardarse de su trabajo. Entonces sigamos viendo lo que dice gestión con respecto a cuánto trabajan los peruanos. Miren, si ustedes se dan cuenta, ya vimos que había como una cifra negra, pero nos señalan que la cantidad de trabajadores en el horario entre 41 y 50 horas había aumentado un 0.3. Pero dicen acá que se observa que últimamente han aumentado más los puestos de trabajo de menos horas. O sea, qué bien. Pero se incrementó más la cantidad de trabajadores en la jornada laboral de 21 a 30 horas a la semana, donde la cifra subió un 17% con 534. Puede ser que haya una mezcla de teletrabajo o servicios part-time, ¿cierto? De jornadas cortas. Le sigue el horario de hasta 10 horas, donde aumentó 14.9 a 262.000. Es decir, también lamentablemente aumentó la gente que trabaja más de 10 horas, pero no sabemos si son personas de ciertos regímenes laborales que trabajan más horas. Hotelería, servicios de salud, los que prestan servicios que no pueden ser discontinuados. Estos trabajadores podrían estar en una situación de subempleo por horas aquel que existe cuando el empleado trabaja menos de 35 horas a la semana, pese a que desea laborar durante más horas. Podría ser, claro. Podría ser gente que podría estar, no sé si les pasa a ustedes, cumpliendo suplencias, ¿cierto? O esas horas que no puede cubrir alguien y es una persona que es llamada cada cierta cantidad de tiempo para poder trabajar en unos servicios. Supongo que hotelería, algunos restaurantes donde pueden haber personas que atiendan, que van a cumplir horarios, por ejemplo, estudiantes solo los fines de semana. O algunos trabajadores específicos que podrían tener menos porcentaje laboral. Estas cifras siempre son medias enredosas, ¿cierto? Uno podría tener la impresión desde el mundo en que trabaja de que efectivamente se trabaja mucho, pero la informalidad es mucha, hay empleos que uno no conoce, que no tienen gran rotación, pero tienen alto impacto en las remuneraciones y que pueden ir influyendo en esto. Pero ¿quiénes trabajan más horas? Veamos qué pasa acá. El estudio del INE también reporta que hasta diciembre del 2023 en Lima los hombres trabajaron un promedio de 47.6 horas semanales, mientras que las mujeres laboraron durante unas 41 horas.
Respecto a la edad, el estudio señala que los trabajadores que laboraron más tiempo tienen entre 25 y 44 años de edad y en promedio desempeñan sus labores durante 46.2 horas a la semana. En tanto, los empleados de 45 años además trabajaron durante un promedio de 44 horas semanales. También se indica que los empleados dependientes son los que trabajan durante más horas, 45.6 en promedio, pues los independientes trabajan 43.3 horas por la semana. Ya, pero vuelvo a insistir para los que son amigos que son independientes como yo, es que esas podrían ser las 43 horas que estoy en la oficina, que estoy tras el mostrador, que estoy en mi restaurante, que estoy en mi garage, que estoy en mi emprendimiento, pero no cuentan la hora de las gestiones, los trámites, el buscar nuevos clientes, que son muchos más. Entonces yo sacaría al mundo de los trabajadores independientes, ¿cierto? Artesanos, peluqueros, mecánicos, que tienen una jornada mucho más amplia, ¿cierto? Además que nos tocan la puerta el domingo, como si fuéramos un negocio de barrio, diríamos en Chile, ¿cierto? Que cerramos los domingos, pero el vecino viene, vecino, véndame algo. Entonces, la preocupación era lo siguiente, efectivamente trabajan muchas horas. No sé si ustedes tienen la sensación que se trabaja muchas horas, pero es engañoso. ¿Cuántas horas se les quita al café, a la conversación, a las reuniones, que es una gran pérdida de tiempo? A las reuniones. Yo, por ejemplo, estoy usando para mis reuniones, a ver si se los muestro, esto, que son mis reuniones de videoconferencia, que son relojes de arena. Esto, por ejemplo, es de 10 minutos. Entonces, estoy sosteniendo reuniones de 20 minutos y voy dándole la vuelta. De hecho, con un cliente conversamos 10 minutos, él me pescó algo y 10 minutos yo les contesté. Y usamos los 20 minutos. Porque si no se alargan, ¿cierto? En el anecdotario, yo que soy bueno para las anécdotas. Entonces, estas jornadas laborales son bastante extrañas y engañosas. No somos más productivos los latinoamericanos por trabajar más. Porque si no, ¿por qué en otros países trabajan menos y son más productivos que nosotros? También hay que entender que a veces no están dadas las condiciones para poder trabajar en una forma más ágil. Por ejemplo, tenemos sistemas no automatizados o informática muy baja, el internet se nos cae, los computadores no corren. O también la maquinaria no es la que nos posibilita trabajar, sumado que produce lesiones y hay problemas con esto. Yo no sé si a ustedes les parece si Perú podría adoptar una reducción de jornada de 40 horas, o si a ustedes les gustaría trabajar menos horas. Eso posibilitaría de que las empresas que tuvieran que contratar más personas tuvieran ese régimen donde contrataran tal vez a jóvenes en otro ciclo o personas que ya están pensionadas y quieren seguir trabajando. Porque también hay gente que necesita esos ingresos. Y si va a cambiar en algo, nosotros vamos a tener valorización de esta reducción de jornada el próximo año con las primeras estadísticas para saber si en Chile sirvió de algo o no. Da la impresión que somos buenos para sacar la vuelta, decimos en Chile, ¿cierto? Es decir, no hacer lo que nos pidieron. Alargar un poco la jornada. Lo vemos en el mundo público, ¿cierto? Desde el mundo privado siempre cuestionamos las labores de los funcionarios públicos diciendo de que, como tienen su ingreso asegurado, pueden alargar la gestión de tramitación versus el que está en el mundo privado que tiene que cumplir porque si no pierde un cliente o puede ser despedido. Puede ser una apreciación algo prejuiciosa, pero es la impresión que tenemos desde el mundo privado. Entonces me podrían comentar ustedes si efectivamente consideran que estas cifras que entregó el INE son bajas, que efectivamente hay gente que trabaja mucho más, que efectivamente no están dadas las condiciones, y si es más productivo o no el peruano con estas jornadas laborales, si necesitamos menos jornadas. Porque también le quitamos tiempo a otras actividades que son esenciales e importantes, ¿cierto? Que son la vida familiar, el desarrollo de la cultura y el pensar en cómo resolver algunos problemas. No queda tiempo para pensar si uno tiene una jornada laboral tan larga y llegar a solucionar algunos problemas que pueda tener la propia empresa donde uno trabaja, un emprendimiento que uno trae. Bueno, y esta era la reacción que les quería plantear. Al inicio ya, llevamos una semana del mes de julio, el segundo semestre del 2024, para valorar si efectivamente trabajamos tanto o no. Teniendo a la vista esta noticia del diario Gestión del Perú, esta revista, que habla de cuántas horas trabajaron los peruanos durante el 2023. Donde parece que no se respetaba la máxima hora laboral, que era las 45, entiendo yo, y se está trabajando más. ¿Seremos más productivos? Tanto los peruanos, los chilenos, los argentinos, todos los latinoamericanos, con extensas jornadas laborales, o lo que necesitamos es concentrarnos más, hacer nuestra función, no distraernos tanto, nos gusta la conversación, fuera que no, y producir más, pero también tener una mejor remuneración, porque paralelo a tener tantas horas laborales es porque necesitamos más ingresos. Y si no está dentro de la formalidad es porque los requerimos, cuando en otros países vemos que el aumento de ingresos pasa por un segundo trabajo, no por el aumento de la jornada laboral. Bueno, espero que les haya gustado mi reacción. Soy Edgardo Lovera, gracias por comentar, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche, y no se olviden comentar, que estén bien.